Mi nombre es Carlos Andrés Galindo, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Esta exposición decidí hacerla sobre cambio climático por dos razones. La primera porque considero que es un tema de vital importancia para toda la sociedad. Y la segunda porque somos los seres humanos los principales actores en las causas que están generando el calentamiento global. Por ende, la sociedad en conjunto debemos adquirir una sensibilidad que aporte en el desarrollo de nuestras actividades para generar alternativas de solución que mitiguen o controlen las consecuencias del cambio climático. Para hablar de cambio climático me parece importante diferenciarlo de otro término que es el calentamiento global, porque aunque no son lo mismo, sus causas y consecuencias tienen similitudes. Cuando hablamos de calentamiento global, hablamos de un cambio en la temperatura de la superficie de la Tierra en consecuencia al aumento en los niveles de los gases que generan el efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases que generan el efecto invernadero? Tenemos cuatro. El primero es el dióxido de carbono, el segundo es el metano, el tercero es el óxido nitroso y el cuarto son los clorofluorocarbonados. Todos estos gases son generados en las actividades que el hombre realiza, ya sean actividades económicas, productivas y demás actividades en su diario vivir dentro de la Tierra. Cuando se aumentan esos niveles de los gases, se conoce como el calentamiento global. Ahora, ¿qué es el cambio climático? Según la Organización de Naciones Unidas y el IDEAN, han definido cambio climático como un cambio de clima que atribuyen básicamente a las actividades directas o indirectas que desarrolla el hombre sobre la Tierra y que éstas alteran la composición de la atmósfera de la Tierra y aportan a la variabilidad del clima. Cambio climático son cambios de climas inesperados, por llamarlo de alguna manera. Es por eso que en los últimos años no funcionan lo que las abuelas llamaban como las camañuelas, que es una cultura colombiana en la cual las abuelas decían que según los primeros 12 días del mes de enero así se iba a comportar el clima en los 12 meses del año que estaba comenzando. Entonces la abuela decía, en mayo, como hoy no llovió, mayo no va a llover. Pero fallan las cabañuelas porque hay una variabilidad del clima, como para poner un ejemplo coloquial. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, en su ODS número 13, que fue el documento que tomé como base para realizar esta exposición, nos indica que las emisiones de dióxido de carbono producidas por la actividad del hombre se incrementó un 50% en el 2019. Es allí donde cobra vital importancia lo que les decía al inicio de la exposición, y es que somos los seres humanos con nuestras actividades los principales actores en el desarrollo de las consecuencias del cambio climático. Muchas veces culpamos a las grandes industrias y que son ellas las contaminantes y por ende las generadoras de ese cambio climático y del calentamiento global. Pero estamos mucho más allá de la realidad, somos cada uno de los seres humanos los que aportamos a diario a que se incrementen esas causas y por ende suframos las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias o esas implicaciones que el cambio climático tiene sobre el hombre como tal? Una de ellas, y según la ONU, es el crecimiento del nivel del mar 3 milímetros cada año, lo que provoca inundaciones de las ciudades costeras. Puede llegar un momento en el que sufran grandes inundaciones y tengan que ser evacuadas. Pero ya estamos viviendo inundaciones desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Por los altos niveles del mar. La segunda, que creo que todos hemos visto, es que los polos se derriten, y cuando los polos se derriten, además de incrementarse en las aguas de los mares, pues se genera una migración animal, que los animales que estaban en su hábitat se van a buscar otros sectores, y esto también genera cambios en los ecosistemas y demás. Los eventos climáticos extremos, lo que vemos como los huracanes y las tormentas, que ahora son más fuertes,
también se deben o son una consecuencia del cambio climático. Y por último, nombraría que el año 2019 fue el segundo año más caluroso de la década más calurosa, que va entre 2010 y 2019 según la ONU. Es decir, que a nivel mundial personas ya han muerto por las altas temperaturas que se viven en cada uno de esos países. Entonces, estas son las implicaciones que tiene sobre los seres humanos el cambio climático. Es por eso que no es un tema que hay que dejar de lado. Ahorita muchos estamos solamente enfocados en lo que tiene que ver con el COVID-19, porque es una pandemia mundial, porque está afectando la sociedad, las economías y demás. Pero el cambio climático no se tiene que dejar de lado. No quiero decir con esto que uno sea más importante que el otro, sino que los dos tienen su importancia, relevancia, y a los dos hay que prestarles atención, además de pues, muchas otras problemáticas que vivimos como sociedad. ¿Cómo se está comportando entonces el tema en consecuencia de la pandemia? Entonces, según las Naciones Unidas, en el documento que les manifiesto tomé como guía para realizar esta exposición, asegura que por los efectos del confinamiento como tal, del cese de las actividades económicas, las consecuencias o las causas que generan el calentamiento global se han reducido un 6%. Digamos que la naturaleza se ha aliviado un poco debido a que en consecuencia de la pandemia los seres humanos estamos encerrados y las actividades humanas económicas, productivas y demás se han frenado, y esto ha dado paso a que esos niveles como tal se hayan reducido. Pero hay una preocupación, y es que con el paso de la pandemia esos niveles aumenten nuevamente. ¿Por qué? Porque terminando la pandemia, como todos esperamos, pues va a haber una reactivación económica que va a llevar a las grandes industrias al hombre a la calle, y por ende se van a incrementar estos niveles. Entonces, por eso es de vital importancia tomar medidas que vayan acompañadas a la reactivación económica y al post-pandemia. ¿A qué vamos a hacer los seres humanos para mitigar esas causas del calentamiento global después de la pandemia? La Organización de Naciones Unidas propone muchas alternativas. Por cuestiones de tiempo, el video se alargaría mucho, solamente voy a nombrar algunas que me parecen relevantes. En primera instancia es que el Acuerdo de París, que fue aprobado en 2015, aspira a ser reforzado en todas sus actividades con el fin de aportar a la detención de las causas que están generando dicho calentamiento global. 2 es invertir en soluciones sostenibles, en eliminar los subsidios que se dan a los combustibles fósiles como tal, que son los que generan, ya vimos que los gases y el efecto invernadero que aportan al dióxido de carbono y por ende que aportan al cambio climático, y obligar a pagar a los grandes contaminantes. Y el tercero, que me parece de vital importancia, es la educación y sensibilización a toda la población. Es importante que todos conozcamos, en primer lugar, qué es el cambio climático, y en segundo, qué consecuencias genera ese cambio climático. Y en tercero, qué podemos hacer como seres humanos para, con nuestras actividades, poder aportar a las soluciones que a nivel mundial se están buscando. Porque así como la Tierra es de todos, los problemas son de todos, y todos debemos generar alternativas de solución que nos ayuden a mantener nuestra supervivencia dentro de la Tierra. Ese es básicamente lo que tenía preparado para hablar de cambio climático, calentamiento global, en torno a la pandemia, sus causas y consecuencias. Muchas gracias, muy amables.